Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo vlog. Nicky se acaba de subir por allá atrás, siempre está robando protagonismo en los videos. Literalmente aparecen casi todos los videos de los canales. Bueno, hoy voy a estar respondiendo sus preguntas que me dejaron en Instagram y en un post que hice en YouTube. Así que básicamente esto es un video de preguntas y respuestas que me hicieron ustedes mismos. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿cuál consideras que fue tu mejor logro dentro del mundo de las redes sociales? Bueno, es una pregunta, no es complicada, pero es que yo considero que he tenido ya muchos logros a este punto. Así que mi mejor logro hasta ahora, es que yo siento que los más importantes son que estoy creando una comunidad que ya hay muchísimas personas y lo otro es que ya puedo sostenerme de mi trabajo, o sea, que mi trabajo da dinero y que puedo sostenerme de ello, o sea, que este sería mi mejor logro hasta ahora en un país tan difícil como lo es Cuba, pues yo creo que sí, que este sería mi mejor logro. La otra pregunta dice, ¿cuál es tu comida favorita? Esto también es complicado. Yo cosas favoritas como que no, o sea, yo soy muy random, pero sí siento que mi comida favorita que más quisiera comer todo el tiempo sería un buen plato de arroz. El arroz no puede faltar porque ese es el día a día del cubano. Un buen plato de arroz con frijoles, el caldito ahí de los frijoles, los granos no, que no me gustan mucho los granos, o sea, arroz, el caldo de los frijoles, papas fritas y yo creo que acompañarlo y tostones, que es básicamente lo que se hace con el plátano, que lo aplastas y bueno, eso. Ya sé que no es una comida sana ni nada por el estilo, pero es lo que a mí me gusta comer. No esperen que yo les diga comida sana porque no. O bueno, tal vez podría incluirle un poquito de zanahoria, un poquito de col picada, pero no soy muy fan de todas esas cosas. Dice la otra pregunta, ¿te gusta cocinar? Para nada. A mí no me gusta cocinar absolutamente nada. Si yo tengo que cocinar, bueno, las veces que he tenido que cocinar, pues se me ha quemado todo me sale mal, el arroz me sale muy mal, las cosas intento siempre que no se me quemen, pero se me quema, me quemo yo también utilizando el sartén o lo que sea. Soy un desastre en la cocina, o sea, básicamente no sé cocinar y para mí es muy complicado cocinar, así que no me gusta cocinar. Me gusta comer, sí, eso sí me gusta. ¿Con cuál novio fue tu primera vez? Fue con el de ese Storytime, que fue el segundo. De ese Storytime, el segundo. ¿Qué signo eres? A ver, yo no sé mucho de estas cosas, ni siquiera sé lo que significa, pero soy Piscis. Yo nací el 14 de marzo, así que sí, sé que es Piscis porque ya muchas personas me lo han dicho, pero no sé qué significa, no tengo ninguna teoría sobre estas cosas. Si ustedes saben qué significa Piscis, pues escríbanme en los comentarios porque yo la verdad no sé absolutamente nada de este tema. ¿Cuál es tu primer objetivo o propósito cuando tomaste la decisión de crear contenido? A ver, claramente mi primer objetivo o propósito, pues yo en aquel momento no sabía ni que YouTube monetizaba. Además yo siento que ese no es como mi objetivo. Obviamente mi objetivo, uno de ellos es vivir de YouTube. Pero el principal que siempre tuve desde que empecé, cuando no sabía absolutamente nada de YouTube ni cómo funcionaba, era pues crear una comunidad que me siguieran personas, entonces yo interactué con ellos, porque yo siempre veo que los famosos no interactúan con su público y yo sí interactúo, yo respondo comentarios, yo publico, no, yo sí tengo que interactuar. Entonces, pues este sería mi mayor objetivo. Pues ahora tengo ya una comunidad bastante estable que o sea, son muy buenos, la verdad. Mis suscriptores los amo, los adoro. Un besito. ¿Dónde compras tu ropa? Ay, pues yo no compro mucha ropa. Bueno, comprar ropa en Cuba es complicado, como todo, porque pues sí es bastante caro, bastante costoso y más si tú buscas ropa de un poquito mejor calidad,
que nunca te la vas a encontrar de 100% original, o sea, aquí todo es copia, lo que venden literalmente todo es copia. Entonces esta ropa suele costar bastante y yo, porque no me voy a gastar 15,000 pesos, que son como $50 en un pullover, no, yo me voy para las tiendas de segunda mano, que bueno, yo tengo como una tienda fija a la que voy y compro, y ahí es donde compro algunas cositas de vez en cuando, pero yo no compro mucha ropa, literalmente yo si acaso cuando voy lo compro si acaso 1 o 2 pullover, pantalón no compro, short, los shorts sí los estoy usando muchísimo últimamente porque a mí me gusta mucho este estilo de ropa caribeña, pero pues no hay de todo en esta tienda de segunda mano porque ya saben cómo son las cosas aquí, que todo es muy reducido, entonces pues no compro mucha ropa. Pero cuando tengo que comprarla es en tiendas de segunda mano, nada de cosas de $50, de $70, no. Yo no pago $50 por un pullover. ¿Tus tatuajes te los hiciste por moda o porque significan algo para ti? Bueno, ¿qué te digo? Ninguna de las dos. No fue ni por moda ni porque significan algo para mí. A ver, creo que algunos sí tienen algún significado. O sea, no un significado, sino que tal vez me lo hice porque me recuerda a algo. Pues no me los hice por moda, porque la verdad por moda yo nunca he hecho nada, ni los zapatos de moda, ni un pullover de moda, nada. Me los hice porque me gustaba, porque un día tuve la oportunidad de hacerlos y dije, ok, vamos a hacerlo, porque los veía bonitos. Entonces les voy a enseñar que básicamente son como dibujitos, o sea, todo muy normal, pero sí representan, ay, déjame ponerme aquí, sí representan ciertas cosas. Por ejemplo, pues esto aquí es como un avioncito y un corazón, que obviamente ustedes saben que yo soy fan de viajar y espero viajar algún día, pues esto es lo que representa. Esto pues en teoría representa la tristeza y la felicidad, o sea, como que das a demostrar que estás feliz, pero realmente no estás feliz, o sea, tiene un trasfondo muy depresivo. Antes yo era muy depresivo. Pues el cafecito, me gusta el cafecito, no sé, una tequilita, qué sé yo, o sea, más bien cosas así. El Caribe. Y bueno, este es un perrito que me lo hice porque yo tuve un perrito que desapareció. Y entonces pues vi de esto de tatuaje y dije, bueno, este me gusta y me recuerda a ese perrito, así que me lo hice por ese perrito. Este es un corazón que también me gustó, un fantasmita, y ya no tengo más nada por aquí. Esta frase de aquí es la frase... Ay, si miren esta cosa aquí. Ay, qué linda. Esa frase que yo tengo tatuada en la mano, también tengo este tatuaje por aquí que me lo tapa el reloj. Esta frase que yo tengo tatuada aquí es una frase de una canción que me gusta mucho que se llama The Nice. Básicamente la frase dice live a life you will remember, o sea, vive una vida que puedas recordar. Y bueno, me gusta mucho la frase porque sí, voy a vivir una vida que pueda recordar, muchos viajes, muchos lugares que conocer, porque ser rico no es precisamente tener dinero, sino que tener experiencias. Y no experiencias cochinas de esas que ustedes piensan, no, experiencias de ir a lugares, conocerlos, por lo menos para mí eso es lo que significa tener experiencia. Entonces pues ni por moda ni por significado, o sea, ya te expliqué lo de los tatuajes. Dice, ¿cuál es tu mayor sueño por realizar en esta vida? Pues obviamente mi mayor sueño hasta ahora y siempre va a ser seguir creciendo en lo que a mí me gusta, que es básicamente el travel blog. Y bueno, YouTube es la plataforma perfecta para eso, así que mi sueño va a seguir siendo crecer en YouTube, conocer muchísimos lugares, compartirlo con ustedes y crear una comunidad muy pero muy grande. O sea, el nuevo Luisito Comunica voy a ser yo. ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, como ya les conté, pues no soy como de cosas favoritas, siempre soy muy random en todo, en los colores, en la comida, en las canciones, en todo. Pero esta que me tatué yo siento que tiene como más, como, no sé, como que me llega al alma, porque básicamente es la canción que me representa. Si ustedes quieren buscarla, búsquenla, se llama The Nice de Avicii, para que la escuchen y vean que sí está bien, que te dan ganas de ir, no sé, de viaje a Francia o no sé, algún lugar de eso. Bueno, entonces esta sería mi canción favorita. Pero soy muy cambiante, ¿no? Pero esta creo que es la que, bueno, ya la tengo tatuada de por vida, así que sí, sería mi canción favorita.
¿A qué edad te diste cuenta que no hacías parte de la mayoría? Bueno, creo que te refieres como en qué momento llegué a sentir que no quería hacer lo que todos hacen, que básicamente es estudiar, trabajar y ya. Y ya, o sea, básicamente esa es la mayoría. Creo que te refieres a eso. Y bueno, yo siempre he tenido como un pensamiento que va en contra de lo normal, que básicamente lo normal sería estudiar toda tu vida, toda tu adolescencia para después graduarte, buscarte un trabajo y ese trabajo va a ser tu trabajo hasta que se muera, hasta que te mueras. Yo no, o sea, yo pienso en eso y me da ansiedad, yo me agobio de pensar que mi vida va a ser estudiar y después trabajar, o sea, como que no. No, hay que hacer algo diferente, o sea, tú tienes que vivir tu vida, tienes que conocer lugares, tienes que conocer cultura, historia. La vida es más que estudiar la mitad de tu vida y trabajar hasta que te mueras. Y para los que les gusta desgiversar, con esto aclaro que no estoy diciendo que dejen la escuela ni que pasar la escuela es algo malo. Y entonces yo literalmente siempre he tenido este pensamiento y bueno, obviamente decidí pues seguirlo. No me voy a quedar estancado. Cada cual tiene su forma de pensar. Sé que hay personas que le tienen mucho amor a sus estudios y su trabajo, pero yo siento que me tengo que salir de esa normalidad porque es que no puedo desperdiciar mi vida, años de estudio y años de trabajo. Tengo que salir al mundo, descubrir el mundo. Y ahora es complicado porque obviamente nací desgraciadamente en un país que todo es complicado, pero yo siento que sí en un futuro lograré abrirme al mundo y poder conocer tantos lugares y todas las cosas que me gustaría. Pero definitivamente yo no voy a ser parte de la mayoría, para nada. Y creo que este pensamiento lo tengo desde que nací. ¿Qué te motivó a ser youtuber? Bueno, a mí siempre me ha gustado el mundo de... ¿Qué pasó? Bueno, a mí siempre me ha gustado el mundo de las cámaras, de los documentales, la historia, la cultura, de los lugares, bla, bla, bla. Siempre me ha gustado conocer. Y bueno, yo descubrí obviamente por videos de YouTube y porque, no sé, desde pequeño tuve eso de la curiosidad de conocer otros lugares, la historia, me encantaba. La historia de Cuba en la escuela, yo era de los mejores que conocía la historia. Obviamente yo sabía que esa historia nada que ver, pero pues me gustaba conocer la historia, aunque no sea cierta. Entonces, pues yo siempre supe que me gustaba ese mundo del travel blog, los documentales, la cultura. YouTube es la plataforma perfecta para tú exponer tu trabajo, porque es la que está, o sea, YouTube, no hay ninguna otra que sea mejor que YouTube para subir tus videos, tu trabajo. Entonces ahí es cuando tú te conviertes youtuber, cuando empiezas a subir tu trabajo, que en mi caso sería los travel blog o lo que sea, a YouTube. Entonces ahí tú te conviertes en youtuber. Así que básicamente así fue como decidí hacerme youtuber. ¿Cuál? Ay, me da mucha gracia esta pregunta. Ay, Nikki, fuera. Dice esta pregunta, qué random. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Qué? O sea, el nombre que tengo puesto en mis redes sociales no es lo suficientemente básico para que tú me preguntes cuál es mi nombre real. Claramente mi nombre es real. Es el que tengo puesto en las redes sociales. No me podría inventar un nombre para ponérmelo en las redes sociales y menos uno tan básico como el que tengo puesto, que es el mío. Kevin Hernández, ese es mi nombre real. Yo tengo otro nombre. Kevin Hernández, claramente. Es que esta pregunta me dejó así. ¿Qué? O sea, ¿cómo igual es mi nombre? Si literalmente en todas las redes sociales me llamo igual. Bueno. ¿Te da miedo ser una estrella de YouTube? Bueno, más que miedo, espero algún día serlo. Yo diría que miedo no es la palabra, más bien la palabra es un poquito de nervios y ansiedad, porque a pesar de que uno ahora que está empezando dice, ay, qué ganas de ser grande, de tener millones de suscriptores, pero cuando llegue ese momento tienes una responsabilidad tan grande y es que ya te conocen muchísimas personas, vas a tener muchísimo trabajo, muchos patrocinadores, vas a tener que asistir a eventos, un montón de cosas. Y yo siento que, o sea, es que yo tengo miedo escénico, aunque ustedes no lo crean, y no.
O sea, siento que me da ansiedad. Pero obviamente vamos a llegar a eso. Claro que vamos a llegar a eso. Así que miedo, pues no siento miedo. Más bien siento un poquitico de nervios. Pero ya quiero llegar. La mayoría de los cubanos que conozco son muy morenos. ¿De dónde llegó tu familia o por qué eres rubio? Yo no soy rubio. A ver, yo te cuento. No es que la mayoría de los cubanos sean morenos. Bueno, sí, la mayoría de los cubanos son morenos. Porque pues en Cuba hay mucha mezcla de raza, ¿ves? Como que hay de todo aquí en Cuba. Raza solamente. Yo no soy rubio, no te puedo contar de dónde llegó mi familia porque no sé nada del pasado de mi familia. Si no sé de mi familia que está ahora, imagínate de la que está atrás. No sé nada. Pero yo no soy rubio, yo nací pelirrojo. Y aunque no lo crean, nací con los ojos súper azules y ahora los tengo súper negros. Bueno, el caso es que con el tiempo a mí el pelo se me ha ido oscureciendo y ha pasado como de pelirrojo a un castaño tan como naranja, o es que está confuso porque todo depende de la iluminación, depende de si tengo el pelo corto o largo, depende de la temporada también porque mi pelo es cambiante. Yo no sé por qué, pero mi pelo un día tú lo puedes ver muy pelirrojo y al otro día lo ves negro. Yo no sé, pero yo rubio no soy, para nada. A mí siempre me han dicho que yo soy pelirrojo y yo nací con el pelo súper rojo. Ojalá tuviera una foto para ponérsela, pero creo que no la tengo. Algún día compartiré fotos con ustedes de cuando yo era pequeño. Dime si quieren ver ese video. Dice, ¿eres virgen con respecto a mujeres? Sí. Bueno, de boca no, porque jugando con mis amigas les di besos. Pero sí, obviamente soy virgen con respecto a mujeres. Nikki se volvió a subir allá atrás. Ella es libre, ella es una perra libre, hace lo que quiera, se sube arriba en muebles, se sube arriba de la silla, se sube en todas partes, ella es libre. ¿Has pensado en abrir OnlyFans? La pregunta del millón, literalmente en muchísimos videos me hacen la misma pregunta. ¿Qué te digo? Mira, yo tengo OnlyFans, porque cuando yo me estaba creando las redes sociales, que eso fue cuando, hace años, pues OnlyFans no tenía esta fama de ser una red social para exponer, o sea, para vender contenido para adultos. O sea, era como una red social tipo Instagram. Y yo me hice una cuenta en OnlyFans, claramente nunca subí nada, pero ahí está la cuenta. O sea, que en teoría sí tengo OnlyFans. Aunque yo creo que si lo tengo que abrir, tengo que hacer una cuenta nueva porque no me acuerdo la contraseña. Bueno, el caso es que yo a veces digo, bueno, me voy a abrir una cuenta de OnlyFans, pero no para vender contenido para adultos. Yo siento que no ahora, tal vez en un futuro cambie, que lo dudo mucho, pero yo no me veo vendiendo contenido para adultos. No es que tenga nada en contra de la gente que lo hace, cada cual con su lío, pero yo no me veo en eso. Pero sí me gustaría abrir una cuenta en OnlyFans para otras cosas, no sé, para subir fotos normales. OnlyFans no es precisamente contenido para adultos, voy a subir fotos normales, cosas que te gustan hacer, no sé, por ejemplo, a mí me gusta bailar, tal vez pudiera bailar en OnlyFans ahí, hacer un street, no lo sé, pero no sé, siento que no voy a abrir OnlyFans ni para entretenimiento ni para nada, así que no, aunque no tengo nada en contra de la gente que lo tiene, evidentemente cada cual con su tema, pero no. ¿Te has hecho alguna cirugía? No, o sea, ninguna cirugía estética ni nada de eso, y cirugía por algún tipo de enfermedad tampoco. A ver, no, yo nunca me he hecho una cirugía y sabes que yo le tengo tremendo miedo a esas cosas. Fíjate que yo siempre que me he enfermado y voy al policlínico, yo siempre he tenido el trauma de ir al hospital con mi enfermedad y que me digan que lleva operación. O sea, es como que no, o sea, me da miedo, me da terror, un quirófano me da horror, literal, pensar en que te van a abrir la carne, te van a meter cuchillo, ¡ay no! Me da miedo. Incluso, pues, mucha gente me han dicho, ¿por qué no te haces la operación de la vista? Obviamente cuando ya pueda hacérmela, yo como que no, imposible. Mira, yo prefiero usar espejuelos toda mi vida a hacerme la operación de la vista. Es como que
Me da mucho, pero mucho miedo las operaciones, de todo tipo, cualquier operación me da miedo. Sin embargo, me hice tatuaje, pero es que no es lo mismo porque la cirugía lleva a que te hagan así con cuchillo, te abran y después cuando termina tienes puntos y a mí esas cosas me dan cosas. Literalmente mi tío se hizo unos puntos aquí porque se quitó un grano, qué sé yo, y tiene unos puntos aquí y yo no lo pude, literal no pude ver la foto de él porque me da cosa, es como que horrible, horrible. Así que espero nunca tener que operarme en nada, ni que nadie a mi alrededor tenga que operarse porque la verdad me causa estrés, me da ansiedad ver operaciones. No. Y bueno, gente, ya estas son todas las preguntas que seleccioné para responder. Tal vez en un futuro hago otro video respondiendo segunda parte de preguntas. Nada, pues coméntame qué tal te pareció. ¿Qué más? Ay, no sé. Coméntame en general qué tal te pareció, si tú tienes tatuaje, si tú tienes OnlyFans, si tú tienes alguna operación, tu canción favorita, no lo sé. Recuerden, si quieren escuchar esta canción que tengo tatuada, se llama The Nice, pueden buscarla y me comente también qué tal te pareció. Si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo vlog. Bye, bye.